viernes. Bueno, compañeros y compañeras, la idea un poco de esta primera charla del diplomado es hablar un poco sobre un tema que es fundamental para todos y todas, que es el tema de nuestra alimentación, el tema fundamental que es la posibilidad de que los campesinos y las campesinas, indígenas, afrocolombianos, puedan vivir en el campo y puedan darnos el fruto de su trabajo, que es la alimentación básica para todos. Cuando estamos hablando del alimento, estamos hablando de algo sagrado, algo que nos compete a todos, no es un problema solamente de si los supermercados están llenos de comida. El problema no es ese, el problema es de dónde viene la comida, quién es el que produce la comida, quién controla nuestra alimentación, quién controla hoy un elemento fundamental para la producción de los alimentos, que es la semilla, ¿cierto? Y cómo es que nosotros podemos garantizar nuestra autonomía y soberanía alimentaria. Entonces hoy vamos a ver un tema que nos puede introducir a muchos de los temas de defensa de los territorios, de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria. Es un problema que nos compete a todos y a todas. Entonces, la idea es dejarles unas ideas muy generales de la problemática que vivimos hoy en día en el mundo alrededor de las semillas, cuál es el papel que desempeñan las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en la defensa de todo este tema de nuestra soberanía alimentaria y cómo nos deberíamos cada uno de nosotros solidarizar con las luchas que tienen los campesinos por pervivir y permanecer dignamente en sus territorios. Entonces miraremos el tema de las semillas, por qué hoy en día están amenazadas y qué es lo que está haciendo la gente en lo local para defenderlas. Y también finalmente vamos a dar unos elementos generales de cómo las nuevas tecnologías como la biotecnología y los cultivos y alimentos transgénicos pueden afectarnos o cómo nos está afectando en todo este tema de la alimentación y el sector rural. Bueno. Entonces, como todos ustedes han oído, saben que las semillas, cuando se originó la agricultura hace más de 10.000 años, las comunidades ancestrales fueron desarrollando una estrecha relación con el ambiente, con los ecosistemas, y a partir de ese trabajo colectivo y acumulado por cientos y miles de generaciones de agricultoras y agricultores, fueron desarrollando toda esa enorme diversidad de cultivos que hoy sustentan la agricultura y la alimentación en el mundo, ¿cierto? La agricultura fue un invento de las poblaciones ancestrales, especialmente de las mujeres, que fueron las primeras que tuvieron esa estrecha relación con el alimento y con las semillas, y ese trabajo colectivo y acumulado por cientos de generaciones es parte y obra de toda esa historia de los pueblos y es la parte fundamental del sustento de las comunidades. Y las semillas han sido criadas mediante la creatividad, experimentación y el trabajo colectivo, y esas semillas permitieron criar a los pueblos, así como las comunidades ancestrales andinas que tienen una fuerte relación milenaria
los incas, los aztecas y otras comunidades hablan de la estrecha relación de las semillas con la cultura y la gente, y entonces ellos hablan de la crianza de las semillas nos crían a nosotros y nosotros criamos a las semillas. No es una mercancía más como hoy en día en el mundo se quiere ver las semillas, ¿cierto? Y hoy podemos nutrirnos de toda esta agricultura en el mundo y gozar de toda esa enorme diversidad de colores, sabores, olores, formas. Es por ese cuidado que le han dado los pueblos a estas semillas y han permitido que esas semillas hayan circulado libremente. Por eso para las comunidades indígenas y campesinas no hablan de la propiedad de las semillas, sino que las semillas son como el agua o el viento, que son patrimonio colectivo de las poblaciones, ¿cierto? Entonces por eso hoy en día el tema es quién controla, quién puede decir que es dueño de un patrimonio colectivo, quién podría decir que yo voy a patentar el agua o el aire que respiramos. Entonces estas semillas hacen parte fundamental de las culturas y prácticamente, como les decía, las semillas fueron creadas o generadas principalmente por las mujeres, porque han sido las que han conservado, seleccionado, intercambiado y prácticamente han preservado todo ese conocimiento ancestral asociado a las semillas, porque de nada sirve tener un material biológico si no está estrechamente relacionado con el conocimiento tradicional, ¿cierto? Asociado al uso, al manejo, al cuidado que tienen estas semillas. Y las semillas, por ser adaptadas a esas condiciones ambientales y socioeconómicas y requerimientos de las comunidades, han sido a través de toda la historia de la humanidad un seguro muy importante frente a todo el cambio climático y toda la crisis que tenemos hoy de todo tipo, ambiental y cultural y socioeconómica, que es quizás el seguro más importante que tienen las generaciones futuras para poder enfrentar todas estas amenazas que tenemos hoy en día. Entonces las semillas han sido el elemento fundamental para garantizar lo que comúnmente conocemos como la soberanía alimentaria de los pueblos. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria es la capacidad que tienen las comunidades y los pueblos para poder decidir libremente qué, cómo, cuándo y qué producimos y consumimos. O sea que en síntesis, cuando hablamos de soberanía alimentaria es nuestra capacidad para decidir la capacidad para hacer efectiva la seguridad y la autonomía, sobre todo la autonomía alimentaria de poder decidir qué es lo que producimos. Pero hoy en día las semillas se ven amenazadas por muchos elementos externos, especialmente por todo el modelo de desarrollo insostenible que tenemos en las últimas décadas, especialmente desde mediados del siglo pasado, cuando se planteó a partir de lo que se llama la famosa Revolución Verde, que planteó la necesidad de generar nuevas tecnologías para producir los alimentos para una creciente población exponencial, un crecimiento exponencial de la población, y se planteaba que la única forma de alimentar la población del mundo era a partir de desarrollar nuevas tecnologías, nuevas semillas mejoradas, milagrosas, que pudieran producir alta cantidad de comida. Pero hemos visto en la historia de estas últimas décadas el impacto, el efecto que ha tenido ese modelo de desarrollo, que se ha basado en la destrucción de los ecosistemas, en la destrucción de los bosques, el agua, y en la asociación con otros modelos insostenibles como la minería
la explotación petrolera, donde prácticamente ha puesto la naturaleza como una mercancía más de un valor comercial y que ha hecho que todos estos recursos y formas de miles de años de generaciones de convivencia armónica con el ambiente prácticamente se haya roto o destruido. De hecho, la misma Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, calcula que en el siglo pasado, y especialmente en los últimos 50 años, se ha perdido más del 75% de toda la diversidad de semillas que existía en el planeta, ¿cierto? Y si vemos que a pesar de toda esa pérdida de las semillas, todavía gran parte de esa diversidad está conservada por pequeños agricultores en todo el mundo, comunidades locales que conservan más de 7.000 especies de cultivos, pero desafortunadamente gran parte de esos cultivos están allí olvidados o marginados en las zonas rurales. Y al otro lado del extremo vemos ese modelo agroindustrial que ha llevado a esa reducción del uso de esa diversidad a no más de 150 cultivos en el mundo, pero lo más crítico es que más del 90% de nuestra alimentación hoy en día depende de no más de 5 cultivos. Entonces nos hemos empobrecido en nuestra capacidad alimentaria, en nuestra diversidad que teníamos alimentaria, y por eso es fundamental que hoy en día pensemos qué vamos a hacer frente a esa crisis alimentaria que vivimos hoy en el mundo. Entonces, hoy tenemos más de 1.000 millones de personas hambrientas en el mundo y nos plantean que la única solución para resolver el problema del hambre es a partir de implementar nuevas tecnologías, pero ya la revolución verde reiterativamente nos ha demostrado que ha fracasado en ese intento, porque nos plantean que con estas tecnologías nos van y con estas nuevas semillas milagrosas vamos a resolver el problema del hambre, cuando no es un problema hoy en día tecnológico el tema alimentario, es un problema de decisiones políticas y de cómo hoy en día nuestra alimentación está controlada por un puñado de empresas transnacionales que nos están diciendo qué es lo que tenemos que producir y consumir. Entonces, frente al ataque hoy en día a la semilla, las amenazas, vemos que en el centro del corazón del ataque está todo el tema de la aplicación de los sistemas de propiedad intelectual o de privatización y apropiación de esta enorme diversidad. Ustedes saben que la diversidad en el planeta pues está concentrada especialmente en los países tropicales y subtropicales como Colombia. Nosotros somos el centro de origen y diversidad de los principales cultivos que hoy sustentan la agricultura y la alimentación, como el maíz, el frijol, la papa, la yuca, el tomate, son originarios de nuestros países. Pero ¿qué pasa? Que en los países del norte no hay casi diversidad de ningún cultivo, excepto algunos cultivos como el trigo y otros, la cebada y algunas hortalizas, pero esa enorme diversidad que sustenta la agricultura está en nuestros países. Allá tienen toda la tecnología para desarrollo de nuevas variedades mejoradas, pero no tienen la materia prima que ellos consideran que es la biodiversidad nuestra. Entonces hay una gran tensión porque los países del norte nos obligan a que nuestros países adopten leyes muy fuertes de propiedad intelectual para poder privatizar y apropiarse de todos estos recursos que tenemos en nuestros países. Y por eso han impuesto varias leyes que tienen que ver con la privatización de las semillas, como el sistema UPOV, que ahorita hablaremos más en detalle, que UPOV significa Unión para la Protección de Obtentores Vegetales, y también a través de leyes que obligan la certificación de las semillas
¿sí? O los registros de variedades y las leyes que controlan la comercialización, el uso, manejo y producción de semillas. Entonces todas estas normas permiten que las empresas se apropien de las semillas, que vuelvan un delito el uso y la conservación y manejo de esas semillas ancestrales por los agricultores, que incluso permiten que a los agricultores se les allane sus fincas para decomisarles y judicializarlos por el uso de semillas que no son certificadas o registradas. Entonces, por un lado, en síntesis, las semillas se ven amenazadas por todo lo que se denomina la biopiratería, porque, como les decía, pues unas pocas empresas transnacionales que controlan la alimentación, los productos farmacéuticos, los productos agroquímicos, prácticamente pues se quieren apropiar de esas semillas a través de lo que comúnmente se llama la biopiratería, que es el robo, el saqueo de esas semillas que tienen las comunidades para allá en los laboratorios o en los centros de investigación aplicarle lo que se llama la propiedad intelectual y generar esos monopolios de el uso de las semillas, volviendo ilegal que éstas sean utilizadas libremente. Y por el otro lado, pues las semillas también se ven amenazadas por este tema de las nuevas tecnologías como los cultivos y alimentos transgénicos que están contaminando o afectando pues toda esa enorme diversidad y nos quita la capacidad o el derecho de nosotros poder decidir libremente qué es lo que producimos y consumimos. Entonces, para eso pues se aplican desde hace unos años pues normas que tienen que ver con la propiedad intelectual, normas de certificación obligatorias, normas que una serie de normas fitosanitarias y sanitarias que no solamente se aplican a las semillas, sino también a toda la producción agrícola y pecuaria. De hecho, no sé si han visto, los que viven en el campo conocen que hoy en día también el ICA y estas entidades gubernamentales persiguen a los agricultores por producir, por ejemplo, panela de forma artesanal en trapiches, o incluso la producción de leche o de huevos o de gallinas criollas. Si no están certificadas por el ICA, pues se vuelve totalmente ilegal. Entonces es un cerco que nos están haciendo no solamente a las semillas, sino a la viabilidad del mundo y de la economía campesina, porque en el fondo todas estas normas lo que pretenden es más que normas sanitarias y fitosanitarias, es entregarle el control monopólico a unas pocas empresas de todo el sistema alimentario y productivo. Entonces, ¿cómo nos están afectando estas leyes de semillas? Para entender esto, pues tenemos que mirar cómo es que funciona el ajedrez político y económico de quienes están controlando todo el sistema alimentario en el mundo. Para entender esto, miremos qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con las semillas. Hace 20 años había más de 7.000 empresas de semillas que controlaban solamente el 10% del mercado, y hoy en día 10 empresas están controlando el 75% de todo el mercado de semillas en el mundo. O en el caso de los agroquímicos había 65 empresas que controlaban la torta del mercado de agroquímicos, pesticidas, insecticidas, fertilizantes. Pero hoy en día 9 empresas están controlando el 90% del mercado. Ha habido un proceso de concentración empresarial donde prácticamente en muy pocos años vamos a ver que un puñado de empresas van a controlar no solamente las semillas, sino hasta el plato del consumidor, ¿cierto? O por ejemplo, para el caso de los cultivos transgénicos, una sola empresa, Monsanto, controla el 92% de todas las semillas transgénicas que se comercializan en el mundo. Y con relación a quién controla específicamente las semillas, hoy en día el 82% de todas las semillas ya están patentadas o
tienen registros de propiedad intelectual a través de los derechos de obtentores vegetales. Solo el 18% todavía está en manos de los pequeños agricultores, pero ese 18%, ese pequeño porcentaje, está representado por miles y miles de variedades criollas de maíz, frijol, papa, yuca, que todavía tienen los agricultores en sus parcelas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día las empresas no se contentan con que los agricultores tengan un porcentaje de sus semillas, porque la única forma de obligar a que todos los agricultores solo utilicen las semillas de las empresas es haciendo que estas semillas desaparezcan o que sean controladas por las empresas, ¿sí? Mientras los agricultores, por ejemplo, ¿cómo van a obligar que los agricultores de papa en Bolivia y Perú utilicen solo las semillas de las empresas cuando allí hay más de 7.000 variedades de papa, ¿sí? O sea, aquí ya casi que lo lograron, porque si usted va a un supermercado, acá ¿cuántas variedades de papa encuentra? 3 o 4, ¿sí? ¿Y qué pasó con las otras? Por allá están en Boyacá, en Nariño, por allá marginadas cientos de variedades, pero que ya salieron de la mayoría del mercado. Entonces eso es lo que necesitan las empresas, que esas semillas o desaparezcan o estén por allá marginadas en los páramos, ¿cierto? Y eso es lo que precisamente es la pelea hoy en el mundo, que los agricultores se resisten a que les quiten todas esas semillas que todavía están en sus parcelas. Entonces, si miramos, hoy en día, de las 10 empresas que controlan el 75% del mercado, lo más grave es que solo 3 empresas controlan prácticamente el 50% de todas las semillas: Monsanto, DuPont y Syngenta. Y probablemente dentro de 5 o 10 años ya esa torta va a estar casi llena por 2 o 3 empresas no más, y prácticamente nuestros hijos van a comer las semillas en los álbumes de chocolatinas, y es que sacamos un álbum sobre las semillas, ¿cierto? Porque van a desaparecer. Entonces, ¿cómo es que las empresas se han ido adueñando de las semillas? Resulta que desde los países del norte crearon un sistema que se llama la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales. Es un convenio internacional que suscribe a todos los países del mundo, que los obligan a que adopten este sistema para que los países como Colombia puedan permitir que se privaticen las semillas. Y una empresa o un mejorador de plantas, ¿cómo puede registrar una semilla? Sencillamente tiene que cumplir varios requisitos. Que esa semilla, que cuando va a esa oficina a registrarla, diga que demuestre que es nueva, homogénea, distinguible y estable, ¿sí? Pero para esos requisitos, si uno los ve, para el sistema nueva no quiere decir de que sea una semilla que lleva ancestralmente cientos de años en una comunidad. Nueva para el sistema es que no se haya comercializado antes o que no hayan solicitado derecho de obtentor vegetal, ¿cierto? Homogénea es que todas sean prácticamente igualitas, ¿cierto? Del mismo color, la misma forma, tamaño. Distinguible es que tenga sus características que se diferencien de una variedad que ya sea notoriamente conocida. O sea, pero como las semillas criollas muchas están por allá en las comunidades marginadas, pues no son notoriamente conocidas para el común de la sociedad. Entonces un investigador puede decir: esta semilla es nueva porque nadie la conoce, no se parece a ninguna de asistente. O estable es que siempre se comporta igual en el tiempo. Entonces, si vemos estas características, no las cumplen las semillas criollas o nativas. O sea que muchas comunidades indígenas o campesinas que dicen: bueno, pero como ellos están patentando o registrando las semillas, pues hagamos lo mismo, ¿cierto? Patentémoslas antes de que se nos las lleven. Pero este es un sofisma de distracción, pensar que aquí los campesinos indígenas pueden proteger sus semillas en este sistema,
porque no cumplen, porque las semillas criollas ni son nuevas, ni son homogéneas, ni son estables, ni son distinguibles. Y afortunadamente no cumplen esos requisitos. Y no queremos que los cumplan, porque el mejoramiento genético que han hecho las comunidades es absolutamente diferente a como se hace en un centro de investigación. Mientras en un centro de investigación lo que hacen es estrechar la base genética o solo seleccionar una característica que es de valor comercial, ¿cierto? De mejorar la producción o de alguna resistencia a una plaga, pero por el contrario los campesinos y los indígenas han mejorado sus semillas es adaptándolas a esas condiciones ambientales adversas, ¿cierto? A que produzcan por lo menos en los suelos que no tienen mucha fertilidad o en condiciones de inundación o de sequía o que se han vuelto adaptadas a resistir a todos los problemas de plagas y enfermedades. Entonces esas semillas están más adaptadas a esas condiciones y por eso no podemos permitir que nos digan que lo únicos que tienen derecho a proteger semillas son los que cumplan estos requisitos legales. Entonces nosotros en Colombia y en casi todo el mundo pues existen leyes de propiedad sobre las semillas desde hace mucho tiempo, leyes de propiedad industrial y de patentes, y desde el año 93 tenemos en la comunidad andina, en los países andinos, un régimen común de derechos de obtentores vegetales basado en ese sistema UPOV. Tiene dos versiones, del año 78 y del año 91. Este régimen se basaba básicamente en el sistema UPOV 78, que es un sistema menos fuerte y restrictivo que las patentes, o sea que por lo menos en ese sistema, a pesar de que es terrible, se reconocen los derechos del agricultor a guardar, intercambiar, a proteger sus semillas criollas. Pero ya después, desde los países del norte, impusieron que todos los países tienen que adoptar el sistema del año 91, que es muy similar a una patente, que es muy fuerte y que allí no se reconocen los derechos del agricultor. Entonces, como ven, desde el 93 tenemos esas normas de semillas, pero en realidad no se aplicaban muy fuertemente y a nadie le pasaba nada por guardar una semilla que era supuestamente propiedad de las empresas. Pero entonces empezaron a presionar a nuestros países a que modificaran las leyes, que las hicieran más fuertes. Y como nosotros desde el año 2002 estuvimos, ¿se acuerda? El gobierno de Uribe se metió en el cuento de que había que aprobar el Tratado de Libre Comercio, y en esa presión desde el norte se dijo, bueno, pero si ustedes quieren Tratado de Libre Comercio tienen que adecuar las leyes de propiedad intelectual en varios campos, entre ellos el de semilla. Y por eso en el año 2006, antes de la aprobación del TLC, el gobierno muy juiciosamente lo que hizo fue, el gobierno de Uribe, modificar un articulito, así como modificó el articulito para la reelección, modificó este otro que era y habla de los derechos de obtentor, la usurpación de los derechos de obtentores vegetales. Y el artículo, que pasó desapercibido esa modificación porque a nadie le importó ni lo entendieron qué significado tenía, dice que el que fraudulentamente usurpe un derecho de obtentor vegetal protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, es muy importante esta palabra, similarmente confundible, incurrirá hasta 8 años de cárcel y hasta 1.500 salarios mínimos de multa. O sea que esas normas que eran más de tipo declarativo, que promovía el uso de las semillas certificadas, ahorita ya le pusieron dientes para que pudiera poner a raya a toda persona que quisiera violar los derechos que tienen las empresas sobre las semillas. Pero lo más terrible de este artículo es esa palabra de que dice de que también las semillas que se puedan parecer o confundir con las semillas que están protegidas por las empresas, también se le aplicará esta norma. Entonces ahí es digamos algo muy terrible, porque en realidad lo que está haciendo es violando todos los derechos
ancestrales que tienen los agricultores para proteger su biodiversidad, porque ¿de dónde salieron todas las semillas que supuestamente son mejoradas en los laboratorios? ¿De dónde salieron? ¿De dónde? De las comunidades, ¿cierto? De las semillas de los agricultores. O sea que ahí es lo que es una perversión absoluta decir que esas semillas son ilegales porque se parecen a las nuestras. Es totalmente lo contrario. Las semillas de las empresas se confunden con las nuestras, o sea, se pueden confundir con las nuestras, no las nuestras con las de las empresas. Entonces es absolutamente perverso este artículo. De hecho, pues nosotros en el Grupo Semilla, conjuntamente con muchas otras organizaciones que conformamos una red que se llama la Red de Semillas Libres de Colombia, hicimos una demanda de este artículo en la Corte Constitucional porque viola las leyes de Colombia. Y entonces específicamente la Corte, después de revisar esta demanda, tuvo un fallo el año pasado, y en el fallo se pronunció específicamente sobre el concepto de similarmente confundible. Dice: la expresión similarmente confundible con uno protegido legalmente vulnera el principio de taxabilidad al no resultar posible definir cuál es el grado de similitud y que debe ser penalizado. Y por estas razones debería retirarse del ordenamiento jurídico la interpretación de la expresión similarmente confundible con uno protegido legalmente aplicable a los derechos de obtentores vegetales, porque puede violar no solamente la Constitución Nacional, sino los derechos de las comunidades sobre sus semillas. Esto es digamos, un pequeño triunfo alrededor de toda esta pelea por la privatización de las semillas, pero como vamos a ver ahora integralmente todas las normas que se aplican, pues pensamos que no es suficiente para, digamos, poder defender integralmente las semillas, pero puede ser importante porque que genera un precedente de que sí es posible tanto jurídicamente defender este tema, como sobre todo hacerlo desde la acción concreta de las comunidades, de lo que hace lo local por la defensa de las semillas. Y posteriormente a este artículo, ya cuando se ya había firmado el TNC, el ICA sacó la famosa resolución 970, donde el ICA lo que plantea es que el objetivo de esta norma es controlar la producción, comercialización y uso de todas las semillas que existen en el país, y se plantea que el objetivo es para mejorar la calidad y la sanidad de los cultivos, porque se parte de la premisa de que las semillas criollas son de muy baja calidad y sanidad, y por lo tanto se necesitan son las semillas registradas y certificadas. Y por eso el ICA dice que las únicas semillas legales que pueden circular en el país son las semillas certificadas y registradas. A pesar de que no habla nada de las semillas criollas, en el fondo sí tiene que ver, porque si dice que lo único legal es eso, ¿el resto qué es? ¿Cierto? Entonces el ICA dice que no se quieren meter con las semillas criollas, pero uno ve que este sofisma de distracción, esta falacia de decir que las semillas criollas son de baja calidad, pues la historia nos ha demostrado que estas semillas son los alimentos de mejor calidad, ¿cierto? Y que están adaptados a estas condiciones ambientales extremas y que superan en muchos casos la productividad y de las semillas locales externas. Y por el otro lado, todavía, a pesar de todo esto, más del 70% de las semillas que tienen los agricultores están todavía, digamos, producidas en lo local, porque muchas comunidades pues no creen o no tienen la capacidad de comprar sobre estas semillas mejoradas. Y por el otro lado, pues vemos que las semillas certificadas
o de las empresas no han demostrado ser de buena calidad. Aquí solo les traigo un ejemplo de semillas certificadas transgénicas, patentadas, que le vendieron o que a los agricultores del Espinal, esto fue lo que cosecharon el año pasado, que perdieron más del 70% de la cosecha por mazorcas que no llenaron el grano, y supuestamente eran las semillas que valen 5 veces más que una variedad nativa o criolla. Entonces ese sofisma de que son de mejor calidad es lo que tenemos que refutar. Entonces el ICA, con respecto a la aplicación de esta norma, pues desde el 2010 ha hecho una gran cantidad de decomisos e intervención en las fincas de los agricultores y en los almacenes agrícolas, y el ICA al 2013 ya había decomisado más de 4 millones de kilos de semillas, la mayoría de arroz, pero también de papa, maíz, trigo, pastos, arveja, frijol, cebolla, etcétera, donde se parte de la premisa de que como los agricultores tienen semillas no certificadas o que venden semillas en el mercado, pues eso se vuelve totalmente ilegal. El caso más sonado fue el de Campo Alegre, Huila, de unos pequeños agricultores de menos de 5 hectáreas de arroz. Les decomisaron más de 70 toneladas de arroz y fue destruida. Fue decomisada con el ESMAD, con la policía, trataban a los agricultores como criminales, ¿cierto? Por el hecho de tener estas semillas producidas en lo local. Y de esto se hizo un documental, el documental 970, que les recomiendo que lo miren por YouTube. Incluso creo que en estos días ganó el Premio Nacional de Catalina del mejor documental en estos temas. A pesar de eso, el ICA tiene un proceso de persecución con los agricultores y desvirtuando que todo esto se trata de una patraña y de un engaño con relación a lo que está pasando. Entonces esto nos muestra que lo que les pasó a los agricultores en el Huila le está pasando y le va a pasar a muchos agricultores en muchas partes del país si dejamos que esto suceda. Y adicionalmente a la aplicación de las normas, también el gobierno tiene otras estrategias para obligar a los agricultores a solo utilizar semillas certificadas. En los programas de ayuda alimentaria o de fomento agrícola, lo que hace es que se obliga a que los beneficiarios de estos proyectos solo puedan utilizar semillas certificadas, o incluso, por ejemplo, para programas de gallinas o de cerdos, solo pueden utilizar estos animales certificados que son propiedad de las empresas. Pero entonces a partir de eso pues se obliga a que solo, o incluso de los créditos de los bancos solo se le dan a las empresas o a las personas que utilicen este tipo de semillas. De hecho, este tema pues fue muy importante en el pasado paro agrario del 2013 y del año pasado, donde dentro de las movilizaciones y las reivindicaciones este tema se puso en la mesa de negociación, donde se le pedía al gobierno que había que derogar. Inicialmente se planteaba derogar la resolución 970 del ICA por considerarla que era lesiva para los agricultores, y en medio del paro y de todo esto, pues el gobierno, para aplacar los ánimos, lo que dijo fue que iba a suspender, a congelar esa norma durante 2 años, mientras se sacaba una norma que sí beneficiara verdaderamente a los agricultores. Pero en realidad esto fue una falsa, una mentira total, porque el gobierno nunca tuvo la intención de derogar esta norma o de cambiarlas, hasta el punto de que hoy en día esa norma todavía está absolutamente vigente y no fue suspendida como le dijeron a los campesinos. Y de hecho lo único que hizo el gobierno, el ICA, para aplacar los ánimos, dijo: bueno, entonces vamos a cambiar la norma y le vamos a hacer unas modificaciones para que supuestamente sí beneficie a los agricultores. Y en realidad lo que hizo fue limpiar el lenguaje complicado de la norma, pero en el fondo la norma sigue exactamente igual. De hecho, hizo un cambiecito en el párrafo del ámbito de aplicación,
donde dice: se excluye del ámbito de aplicación de la presente resolución aquellas semillas de variedades locales cuyo fin no sea para comercialización. O sea, lo que le está diciendo a los agricultores es que tenga todas las semillas que tenga, pero téngalas allí encarceladas en su parcela, pero no las saque de allí. No las puede ni truequear, ni intercambiar, ni vender con sus vecinos o sacarla al mercado para comercializarla. Entonces, finalmente, pues esto en realidad no resuelve absolutamente el problema. Con más razón nos está diciendo que las semillas tienen que estar allí, digamos, controladas. Y por el otro lado, ahí en el control oficial de la norma dice: los funcionarios del ICA, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente resolución, tendrán el carácter de inspectores de policía sanitaria y gozarán con el apoyo y protección de las autoridades civiles y militares para cumplir sus funciones. Entonces, lo que nos está diciendo es que van a hacer más de lo mismo de lo que venían haciendo, lo que vienen haciendo del control de las semillas. O sea que es una farsa lo que dice Santos de que ahora se va a hacer una norma que sí verdaderamente vaya a beneficiar a los agricultores. Por el otro lado, cuando en el paro agrario y en todo este debate que tuvimos con el ICA, con la semilla, ellos dicen: pero eso es una farsa decir que estas normas tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, eso no tiene que ver nada. Pero si ustedes miran el convenio, el Tratado de Libre Comercio, en el capítulo 16, que habla de los derechos de propiedad intelectual, dice que cada parte que ratifique o adhiera a los siguientes acuerdos antes del 1 de enero del 2008, a la entrada en vigencia del acuerdo, y hay una serie de tratados de propiedad intelectual que tiene que suscribir Colombia, y dentro de esos habla de que tiene que suscribir el convenio de protección de obtentores vegetales, el convenio POP 91, el que hablábamos ahora. Y de hecho, antes de que entrara en vigencia el tratado, en el año 2012, no sé si se acuerda, cuando vino Obama a la Cumbre de las Américas en Cartagena, para que Obama le diera la bendición al TLC, unos meses antes se aprobaron unas leyes en el Congreso sobre propiedad intelectual que pasaron desapercibidas. Dentro de eso, la ley 1518 del 2012, que aprueba el convenio OPAP 91, ¿cierto? Entonces, como esto es un convenio internacional, todas las leyes que aprueban convenios tienen que ser revisados por la Corte para ver si son exequibles o no. Y la Corte, cuando empezó a revisar esta ley, abrió un periodo de intervenciones ciudadanas para que llegaran pruebas si esta ley era aprobable o no. Y allí fue donde la red de semillas libres hizo una intervención recogiendo firmas por todo el país y allegando documentos técnicos de expertos nacionales e internacionales, pidiéndole a la Corte que derogara esa norma por la afectación a los derechos de las comunidades y a la biodiversidad del país. Y finalmente la Corte declaró en diciembre del 2012 inexequible la ley, la tumbó por no haber sido consultada previamente con comunidades indígenas y afrocolombianas, pero la Corte fue mucho más allá, diciendo que esta ley también violaba los derechos de las comunidades, al derecho a la biodiversidad, al mejoramiento local de las semillas y a su soberanía y autonomía alimentaria. Entonces, frente a esos debates, mirando todo ese panorama tan desolador, pues uno dice: bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Por un lado, pues todavía yo creo que tenemos el sartén por el mango, porque todavía las semillas, gran parte de las semillas están en manos de los agricultores. Entonces los agricultores han entendido que la única forma de defender verdaderamente las semillas no es a partir de que se haga una ley o se modifique una norma de semilla, sino que los agricultores no se dejen quitar de sus manos las semillas. Por eso es fundamental fortalecer todos estos procesos de recuperación, conservación, uso y manejo, y recuperar todos los sistemas tradicionales de
de agricultura local, recuperar todo nuestro sistema alimentario y culinario, ¿cierto? Hemos perdido, ustedes ven cómo hemos perdido, sobre todo en lo rural y en lo urbano también, nuestra diversidad alimentaria, ¿cierto? Entonces la gente vende sus gallinitas criollas y sus semillas criollas para ir a comprar fideos enlatados a la tienda, ¿cierto? Entonces al final tenemos que recomponer todos estos sistemas de agricultura local. Entonces, y tenemos que hacer que las semillas sigan circulando libremente con los agricultores, y por eso es que tenemos que hacer muchas acciones de defensa, resistencia civil, desobediencia civil frente a normas que son totalmente lesivas. El hecho de que haya una norma no quiere decir que la tengamos que cumplir, porque si la norma es perversa y mala, no tenemos por qué aplicarla. Entonces lo que planteamos, tanto desde las organizaciones de la Cumbre Agraria como de la Red de Semillas Libres, es que no es que vamos a cambiarle un artículo a la 970, sino que tenemos que derogar en su conjunto todas las normas que sean de semilla, porque el planteamiento es que si las semillas es un patrimonio colectivo de los pueblos, ¿cierto? O sea, no puede ser aplicable ninguna norma de propiedad intelectual o de libre circulación. Es como si pusiéramos una norma de si los barrios del estrato 5 de Ibagué pueden tener un aire de mejor calidad que los del estrato 1, ¿sí? O sea, no podemos permitir que un patrimonio colectivo como el agua, el aire, las semillas, pues sea privatizado. Entonces, de hecho, desde la Red de Semillas tenemos varias acciones judiciales, tenemos una tutela frente a la 970 que todavía está en estudio de la Corte Constitucional, lo que pasó con UPON 91, pero también pensamos que se debe eliminar integralmente estas normas, pero pensamos que esas normas para los pequeños agricultores se deben derogar, pero sí debe haber un control del Estado, especialmente control estricto para las semillas que son patentadas y transgénicas, que son propiedad de las empresas, porque con ese cuento chimbo de que las semillas transgénicas y certificadas son de mejor calidad, con eso nos están prohibiendo a todos, cuando ahí es donde sí se tiene que intervenir el Estado, controlar la calidad de esas semillas. Y por el otro lado se debe prohibir todos estos cultivos y alimentos transgénicos, precisamente por todo el efecto que tienen sobre nuestra alimentación. Y por el otro lado se plantea que el Estado sí debe, lo que sí tiene que hacer es que tenga políticas públicas y programas de fomento agrícola que protejan las semillas, que permita que sea controlada por los agricultores y que tengan un libre uso y manejo, y que se apoyen todos estos sistemas de agricultura agroecológico y alternativos locales que son sostenibles, y que a partir de allí se produzcan semillas de buena calidad que se apoyen para que los agricultores puedan mejorar sus propias semillas. Entonces, desde la Red de Semillas Libres estamos promoviendo todas estas acciones de defensa y uso de las semillas, y digamos de que todas estas semillas sigan circulando y se formen redes locales para la defensa de las semillas. O sea, que en síntesis lo que no podemos dejar, o sea, si dejamos que perder estas semillas criollas y nativas, estamos perdiendo nuestra libertad y nuestra dignidad y nuestra autonomía alimentaria. Eso en términos generales es lo que teníamos con el tema de semillas, pero así rápidamente, no sé cuánto tiempo tenemos, o ya estamos encima del tiempo. Vamos a 10 o 15 minuticos para darles rápidamente qué es lo que está pasando con los cultivos y alimentos transgénicos. No sé si algunos de ustedes saben que han oído ese tema de los transgénicos, pero la idea más que darles una charla completa sobre el tema es que ustedes queden inquietos y que investiguen y vuelvan a mirar todos estos temas y ver cómo se puede desde su casa, desde su alimentación básica, y cómo podemos apoyar en esta lucha a todos los movimientos sociales y locales que están
pensando alternativas frente a todos estos modelos de desarrollo. Bueno, frente a los cultivos transgénicos, un organismo transgénico es aquel el cual se ha manipulado los genes, la información genética de las plantas, los animales y los microorganismos. Ustedes saben que desde el origen de la vida en el planeta, pues ha habido unas normas básicas que tiene la vida, que es, digamos, la invulnerabilidad de las especies. O sea, en realidad en la naturaleza solo se puede cruzar una planta de maíz con otra de maíz, o un cerdo con alguien de la misma especie, o un microorganismo, una bacteria con otra bacteria de la misma especie. Entonces, o si no, si fuera a la loca, pues tendríamos monstruos genéticos por todos lados. Entonces, lo que se ha hecho en los laboratorios es aprender a manipular la información genética que tiene cada individuo, que es como sus huellas digitales, que son únicas de cada especie, y por eso hay incompatibilidad. Entonces, lo que se identifica es, digamos, qué características de una especie están relacionadas con los genes. Es como la partitura de una pieza musical, que de acuerdo a cómo se agrupen unos genes, pues tiene una característica la planta o el animal. Entonces lo que hicieron fue manipular esas características, llevarla de una planta a un animal o un animal a un microorganismo. Entonces se rompieron todas las barreras que existían en la naturaleza para el cruzamiento de los seres vivos, y eso pues genera una gran preocupación a nivel mundial por los impactos que puede tener esa alteración de las reglas básicas de la vida, ¿cierto? Estamos alterando, estamos jugando a ser Dios en la creación de nuevos organismos sin saber exactamente qué impactos puede tener o efectos ambientales, socioeconómicos o en las poblaciones humanas. Entonces los transgénicos han crecido rápidamente en el mundo desde el año 96, cuando se empezaron a comercializar, y tenemos que para el año pasado, 2013, había más de 175 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, especialmente en estos tres países, Estados Unidos, Brasil y Argentina, tienen el 77% de los transgénicos. Y si ustedes miran, por ejemplo, los países europeos tienen menos de 100.000 hectáreas. Ya, allí hay una gran preocupación por estas tecnologías, y por eso en Europa no se han masificado totalmente, pero en Estados Unidos y en el cono sur del continente americano pues tenemos el problema más crítico, y básicamente se ha concentrado en unos pocos cultivos: soya, maíz, algodón y canola, aunque ya hay cultivos transgénicos de casi todos los cultivos básicos alimentarios, pero muchos de esos están a la espera de ser masificados en el mundo una vez sean aprobados. Y prácticamente hay a nivel comercial solo dos tipos de cultivos transgénicos: unos que le metieron una característica, unos genes, para que la planta de maíz o soya se volviera resistente a los herbicidas, al glifosato, o sea que cuando usted siembra el maíz, crece con las malezas o las plantas acompañantes, y pasan con una avioneta, pues mata todas las planticas que compiten con el maíz, pero queda el maíz libre. Entonces eso le facilita mucho a los grandes agricultores tener el control de malezas, y por eso pues han tenido tanto éxito, especialmente en Estados Unidos y en Argentina, donde el tema de la mano de obra es un problema grave. Entonces se han hecho grandes extensiones de agricultura sin gente a nivel mundial, y genera grandes ganancias. Y los otros cultivos son los cultivos que le metieron al maíz una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, por eso se llaman cultivos BT, y allí esa bacteria produce una toxina que mata a algunas plagas que se comen esos insectos, esos cultivos. Entonces se plantean como una alternativa muy buena para supuestamente reducir el uso de pesticidas o insecticidas, pero eso es una gran mentira, porque en realidad estas tecnologías están amarradas al paquete tecnológico,
Por eso es que las empresas solo le apuntan a estos dos tipos de cultivos, porque al comprar la semilla también estás amarrado a comprar el glifosato, ¿cierto? Entonces, al final, pues es un negocio para las empresas. Pero si ustedes miran otro tipo de cultivos transgénicos que sean, por ejemplo, de mejorar la calidad nutricional o mayor rendimiento, mayor productividad, eso no les interesa a las empresas, porque esa característica no la pueden controlar. Entonces, al final, esto es una trampa mortal en la cual han metido a los agricultores. Y desde los países como Colombia, que somos el centro de origen y diversidad de estos cultivos, se plantea que se debe prohibir los cultivos transgénicos en países que somos centro de origen y diversidad de estos cultivos, ¿cierto? Porque hay un gran riesgo de que se contaminen o que se crucen esas variedades de maíz transgénico con las variedades criollas y transfieran todas estas características y afecten esa enorme diversidad que tenemos. Y el impacto socioeconómico, pues estas tecnologías fueron desarrolladas para las condiciones de los monocultivos industriales a gran escala, están patentados por rígidos sistemas de propiedad intelectual, y se puede contaminar la agricultura orgánica o la agricultura que no quiere ser transgénica, y con enormes impactos, como en Argentina, donde hace 20 años en Argentina se utilizaba 1 millón de litros de glifosato y el año pasado se utilizaron más de 350 millones de litros de glifosato. Ustedes imaginan el impacto en los países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que en su conjunto ya tienen 60 millones de hectáreas de solo soya transgénica. Es un inmenso desierto verde de solo soya donde no hay gente. Es una agricultura sin gente y sin insectos, sin mariposas, sin pájaros, sin nada. Entonces el impacto que tiene sobre los suelos, el agua, la biodiversidad es monumental. Para que tengan una idea de qué significa eso, toda la agricultura de Colombia, incluyendo el café, tiene solo 5 millones de hectáreas. En el Cono Sur hay 60 millones de hectáreas de solo soya transgénica. Y con el impacto en la salud humana, pues estas tecnologías han sido muy cuestionadas, porque estas modificaciones genéticas pueden hacer alteraciones de toxicidad, alergenicidad en los consumidores, como ya lo muestran algunos estudios. El estudio más reciente y más importante que se ha hecho en el mundo lo hizo el profesor Seralini en Francia, donde lo que hizo fue alimentar ratas con maíz transgénico resistente a glifosato durante todo el periodo de vida de las ratas, y allí se encontró, o sea, todos los estudios de bioseguridad que se han hecho en el mundo solamente se hacen por 3 meses. Si a los 3 meses no pasa nada, se declaran seguros. Pero aquí en este estudio, después del 4.º mes, fue cuando empezaron a ver que las ratas desarrollaban tumores cancerígenos y que empezaban a morir por el tema del consumo de estos alimentos. Entonces esto lo que nos muestra es que falta una gran cantidad de estudios para demostrar qué tipo de efectos puede tener, porque a todos nosotros nos da cáncer y otras enfermedades raras todo el tiempo, pero no sabemos por qué es. Pero si no se hacen estudios completos y sistemáticos, nunca lo vamos a saber. Entonces finalmente pues somos un gran investigación de conejillos de India, la humanidad, para saber en 10 o 20 años qué es lo que puede pasar cuando ya todos estemos comiendo masivamente estos alimentos. Y finalmente, como para ver qué es lo que está pasando en Colombia con los cultivos transgénicos, pues básicamente desde el 2002 se aprobó el algodón transgénico, donde inicialmente en Córdoba y aquí en el Tolima pues tuvo un gran auge el algodón, pero desde el 2009 y en el 2012 empezaron a haber problemas graves, donde por ejemplo en Córdoba el año 2013 perdieron los agricultores más de 72.000 millones de pesos por pésimas semillas que le trajeron Monsanto a los agricultores, y ahí no pasó nada, porque ahí hay puertas giratorias entre el ICA y las empresas, donde si los agricultores violan las normas de propiedad intelectual, ahí sí les viene toda la ley, pero si son las empresas las que
fallan con sus semillas, ahí no pasa absolutamente nada. Y con el caso del maíz transgénico, ese es un problema muy grave, porque cuando hablamos de maíz estamos hablando del elemento fundamental de nuestra soberanía alimentaria. Entonces allí sí está en juego toda nuestra alimentación. Y el maíz transgénico se aprobó en el 2007 y el año pasado se sembró más de 75.000 hectáreas de maíz transgénico, donde ya pues el problema es que debe haber muchas variedades criollas absolutamente contaminadas y tenemos un efecto adverso en nuestra alimentación. Estas son el caso de aquí del Tolima, de los agricultores el año pasado perdieron más de 3 millones de pesos por hectárea, o sea, donde no cogieron ni el 30% de la cosecha. Este es el maíz transgénico maravilloso, patentado y registrado ante el ICA. Entonces ahí es donde nos tenemos que pensar, y cuando los agricultores pusieron la denuncia al ICA, sencillamente el ICA y las empresas dijeron: ah, no, eso fue un problema climático, eso no fue un problema de las semillas. Entonces ahí ve uno la ley del embudo, donde los agricultores prácticamente no tienen cómo defenderse de estas empresas. Y finalmente, pues frente a eso, la sociedad civil es la que está, digamos, construyendo alternativas, y las alternativas básicamente es no dejando perder las semillas, recuperándolas, intercambiándolas a través de los trueques, la movilización social, la resistencia, como en el paro agrario, que se puso este tema de las semillas como un eje central para la defensa del mundo campesino, la declaración de territorios libres de transgénicos, algunas comunidades indígenas en Córdoba y en Río Sucio Calda han declarado sus territorios libres de transgénicos, y las alianzas entre consumidores y los agricultores, porque una cosa tenemos que entender las personas que vivimos en la ciudad: este problema no es de los campesinos únicamente. Si esta pelea la dan solo los campesinos, está perdida, y si le damos nosotros en la ciudad solo, también está perdida. Por eso es fundamental ese apoyo que hubo de grandes sectores de la sociedad urbana en el paro agrario, ¿cierto? Porque pensamos que si no hay campesinos, si los campesinos desaparecen, vamos a estar esclavizados desde unas pocas empresas que nos van a decir el día de mañana qué es lo que podemos comer y qué es lo que podemos producir. Yo dejaría ahí, les agradezco mucho el tema, de poner atención al tema. Espero que en un futuro puedan profundizar sobre el tema, investiguen y hagan alianza con otros sectores de su sociedad, de su barrio, de su comunidad, y cómo apoyamos el mundo campesino, porque este mundo campesino va a ser un desierto. Muchas gracias a todos. Le agradecemos a Germán por la presencia y por la intervención, la conferencia que es el día de hoy. No sé, compañeros, ¿hay alguna pregunta en el auditorio? Esperamos de que un segundo, dos, tres preguntas se salen dentro del público, y ahí sí, pues, para podernos retirar. ¿Hay preguntas por parte del auditorio? La compañera 1 y el compañero 2. Listo. La pregunta. Si quieren, Bueno, aquí hay dos preguntas, o además un comentario sobre frente a qué debemos hacer. Se plantea que tenemos que hacer una democratización de la tierra y de los cultivos. Esto es muy importante porque
Gran parte del problema agrario hoy en el país y de la guerra y del conflicto es porque tenemos una inequidad de las más grandes del mundo, de la concentración de la tierra y de la riqueza, ¿cierto? Y el fruto de eso es la guerra que tenemos hace 60 años en el país, donde prácticamente Colombia, en menos del 0.01% de los propietarios tienen más del 70-80% de la tierra, ¿sí? Y prácticamente en menos del 2 o 3% de la tierra está concentrada en 70% de los propietarios pequeños agricultores. Y tenemos digamos, una situación crítica. Y la única forma de que los campesinos, indígenas y afro vivan dignamente en el campo es haciendo una reforma agraria, una real reforma agraria, donde la gente, y esta reforma agraria tiene que estar acompañada de producir los medios de vida o de garantizar que la gente pueda pervivir dignamente en el campo, para que en vez de perseguir la agricultura local, la agricultura campesina, hoy en día, a pesar de ese cuento que nos han metido, que es que necesitamos modernizar la agricultura para producir alimentos, hoy en día el 70% de nuestra comida es producida por pequeños y medianos agricultores, no por la agricultura industrial. La agricultura industrial en el país hoy se concentra en la agricultura de monocultivos, de caña de azúcar, de palma aceitera para agrocombustibles, de flores y de otro tipo de producción que es totalmente insostenible. Por eso es fundamental volver a revertir o garantizar que los agricultores vivan en el campo. ¿Qué papel juegan los abonos orgánicos e inorgánicos en los cultivos, tanto de semillas criollas como de semillas transgénicas? Es fundamental que cuando hablamos de agricultura local tenemos que recomponer no solamente las semillas, sino recomponer los ecosistemas. Por eso tenemos que volver a recuperar todos estos suelos degradados que tenemos, digamos, por la deforestación, por toda la minería, por todo lo que está pasando con la agricultura insostenible en el país. Y por eso, cuando los agricultores plantean recuperar no solamente la agricultura campesina, es también volver a recomponer o utilizar o allegar también técnicas modernas de la agroecología, de la agricultura orgánica, de la agricultura, digamos, biodiversa, porque tenemos es que recomponer ecosistemas, no recomponer un cultivo específicamente. Y por eso es fundamental el tema de los suelos. Y los cultivos transgénicos y los monocultivos industriales ya nos lo han demostrado hasta el cansancio, de que lo único que han hecho es degradar absolutamente los suelos. ¿Quién puede distribuir las semillas nativas o quién protege esto? La papa criolla ya está privatizada. Bueno, por eso es fundamental mirar que en el país hay muchas comunidades que están volviendo a recomponer sus circuitos locales de semillas, volver a hacer a través de los bancos de semillas, a través de algunas organizaciones, lo han llamado y es digamos un término que no es muy afortunado hablar de bancos de semillas, porque nos lleva a una referencia del concepto bancario. Entonces se habla de las casas de semillas, ¿cierto? Porque la casa es donde criamos a nuestras semillas, a nuestros niños. Entonces allí es donde, ahí por todo el país hay muchas organizaciones que están haciendo casas de semillas, se están constituyendo como custodios de semillas, guardianes de semillas, donde están protegiendo las semillas y haciendo que circulen libremente. Por eso es fundamental que ustedes, todos nosotros, los que vivimos en las ciudades y en el campo,
podamos mirar cómo nos articulamos también con la agricultura urbana, ¿cierto? Hay muchos circuitos de agricultura urbana que están también intentando reconstruir las semillas. Y para el caso de la semilla de papa, efectivamente la mayoría de las papas que ya existen en el país, por lo menos a nivel comercial, son semillas certificadas, y ya prácticamente las semillas criollas solo subsisten por allá en pequeñas comunidades, allá en ciertas zonas rurales, pero tenemos que mirar cómo volvemos, porque el INCA está persiguiendo a los agricultores que no están utilizando las semillas certificadas. Y los consumidores, ¿cómo pueden aportar a esta defensa del orgánico? Hay varias que hablan de los consumidores. Es fundamental esto de los consumidores, porque nosotros tenemos que apropiarnos de nuestro derecho a una alimentación sana. Y la única forma de hacerlo es apoyando al mundo campesino, apoyando todos estos circuitos locales que hacen a veces ferias de mercados campesinos. No sé si aquí en Ibagué existan mercados campesinos, en Bogotá hay una gran cantidad de mercados campesinos. Tenemos que mirar cómo apoyamos estos procesos, porque es la única forma de nosotros poder saber qué es lo que estamos comiendo. Esta pregunta es importante: ¿cómo poder darme cuenta que un producto es transgénico? Desafortunadamente en Colombia y en la mayor parte del mundo no hay posibilidad de saberlo, porque en algunos países, especialmente en Europa, hay unas normas de etiquetado o de marcaje en los productos que usted encuentra en los supermercados. En Europa es obligatorio que si tiene un componente transgénico, máximo hasta el 2%, puede decir este producto es transgénico, y la población, el consumidor, tiene el derecho a decidir de forma informada si toma la opción de ese alimento. El problema es que aquí incluso hay una norma que dice de etiquetado de transgénicos, pero que no se aplica porque es una norma que prácticamente exime a que todo esté etiquetado. Entonces, finalmente, los consumidores no podemos diferenciar que un maíz transgénico o no transgénico, por ejemplo, o una soya. ¿Por qué? Porque la modificación, como les decía, es solo para resistencia a herbicida y resistencia a BT, pero no de su característica externa. O sea que un maíz transgénico en su apariencia externa es exactamente igual en su forma externa, por eso tendría que estar etiquetado, pero las leyes o la presión que hacen los gobiernos y las leyes hace que prácticamente sea nulo el etiquetado, el derecho que tenemos los agricultores. Preguntan que si Monsanto está en Ibagué y en Colombia. Monsanto está en todo el mundo. Monsanto está hasta en el plato de nuestra sopa. Y tenemos que, precisamente, no solamente Monsanto, sino todas estas empresas, tenemos que hacer un frente de cómo hacer que estas empresas se vayan del país y nos dejen decidir libremente qué es lo que consumimos y producimos. Muchas gracias.